Buenos días. Vamos a iniciar el taller de elaboración de cuestionarios en línea y para ello iniciaremos con una pequeña presentación sobre unos aspectos básicos, como es ubicar lo que sería un cuestionario dentro de lo que serían las técnicas de encuesta. De hecho, esto ya supone como una primera diferenciación conceptual entre lo que se entiende a veces por encuesta y cuestionario, que habitualmente se utilizan como sinónimos, pero de hecho deberíamos diferenciarlo en el sentido que una técnica de encuesta, de hecho, es como una metodología de investigación dentro de la cual podemos utilizar algunas técnicas de obtención de información, como sería en el cuestionario, o otras técnicas que también son habituales como la entrevista. Por tanto, en nuestros estudios podemos decir que hacemos una técnica de encuesta, pero no estaría mal tampoco especificar que dentro de esta metodología vamos a usar un cuestionario, que sería concretamente el instrumento de obtención de información. Dentro de lo que entenderíamos por técnica de encuesta, son estudios que principalmente lo que pretenden es o bien estudiar la magnitud de un fenómeno, ver hasta qué punto, hasta qué medida se está produciendo un fenómeno en un contexto determinado. Otro objetivo, dijésemos, dentro de una investigación que podría justificar o argumentar la necesidad de una técnica de encuesta podría ser estudiar la relación entre fenómenos, ver hasta qué punto cuando se produce un fenómeno afecta, condiciona, está relacionado con algún otro fenómeno. Otro aspecto que puede ayudarnos a argumentar la necesidad de una técnica de encuesta sería conocer cómo se produce un fenómeno a nivel más descriptivo. O quizá también a un nivel un poco más profundo, que podríamos llamar más explicativo, sería entender por qué se produce un fenómeno. Y también es habitual, cuando queremos conocer las características de una población de cierta magnitud, de cierto tamaño, solemos aplicar técnicas de encuesta en las que obtenemos información de una muestra más pequeña de esa población, pero con la intención de poder describir o hablar de esa población más grande. Evidentemente, en las investigaciones en las que preveáis que hay que utilizar un cuestionario o una entrevista, o ambas a la vez, es fácil que esa investigación tenga una característica de técnica de encuesta. Y centrándonos más concretamente ya en lo que sería el uso de un cuestionario, también conviene tener argumentos que defiendan la necesidad de utilizar un cuestionario. Un cuestionario es un instrumento muy habitual, pero no por su cotidianidad eso ya da facilidad, ¿no?, para decir siempre hay que utilizar un cuestionario. No, se necesitan unos pequeños argumentos como los que os voy a comentar a continuación. Uno de los motivos sería porque necesitáis obtener información con cierta rapidez. A diferencia de otras técnicas de obtención de información, el cuestionario lo que permite es rápidamente obtener gran cantidad de información. Sobre todo si lo comparáis con la entrevista, que es mucho más lenta la obtención de la información, pues puede ser un argumento para decantar la selección de un cuestionario. Otro motivo que podéis argumentar sería que necesitáis que la información sea anónima. En una entrevista difícilmente podréis garantizar el anonimato, como máximo podréis garantizar la confidencialidad, pero el hecho de que ni tan solo el equipo de investigación sepa quién ha dado ciertas respuestas, esto en determinados casos solo lo permite el cuestionario. Otra explicación para usar el cuestionario sería la facilidad de administración.
que no tenemos que confundir con la facilidad de construcción. El hecho de que sea fácil de administrar un cuestionario no tiene nada que ver con que sea fácil de construir. Como veremos a lo largo de ese taller, hay que tener en consideración muchos aspectos metodológicos para hacerlo con rigor, pero una vez está construido el cuestionario, pues es muy fácil de administrar. De hecho, como aquel que dice, casi una máquina podría administrar un cuestionario. También hay estudios que argumentan el uso de un cuestionario por la rapidez en el análisis de la información y la comparabilidad de la información obtenida. Dado que a todos los participantes en una investigación les vamos a hacer las mismas preguntas, bueno, o básicamente las mismas preguntas, esto va a facilitar mucho que podamos comparar subpoblaciones dentro de nuestro estudio, que han respondido a una misma pregunta diversos colectivos. Y esto lo podemos hacer hoy en día con cierta rapidez. Con los programas informáticos de análisis se puede hacer bastante rápidamente, sobre todo si lo comparamos, como he dicho anteriormente, por ejemplo, con una entrevista en el que el análisis es muy laborioso, es lento, aunque sea muy rico también, pero bueno, requiere muchas más horas. Y la comparabilidad entre diversas subpoblaciones suele requerir ya una segunda fase ya de interpretación, casi llegando a determinadas conclusiones sobre la que ha respondido un cierto colectivo para poderlo comparar con otro colectivo. También es muy habitual usar un cuestionario porque habéis encontrado estudios que ya han utilizado un cuestionario y vosotros necesitáis hacer como una especie de replicación de ese estudio en vuestro contexto o una adaptación de ese cuestionario porque consideráis que está muy bien elaborado, que contiene las dimensiones que a vosotros también os parecen interesantes para vuestro estudio. Entonces es muy habitual adaptar o directamente replicar el uso de un cuestionario que ya está publicado, que ya está usado en otros estudios. Pues esto puede ser otro argumento para no necesitar otro instrumento nuevo, sino utilizar alguno que ya está validado, estudiado, con cierto rigor. Otro aspecto para considerar el uso del cuestionario sería cuando en vuestro estudio consideráis que no sea necesario personalizar individualizadamente la obtención de la información. Es decir, que todo el mundo tiene que responder en las mismas cuestiones, las mismas preguntas. Esto es importante porque una vez redactado el cuestionario, claro, cuando se envía ya no hay posibilidad de ninguna modificación. Cosa que sí que permite la entrevista, por ejemplo, que aunque tengamos un guión de entrevista, el entrevistador en el momento de recoger la información puede readaptar, reexplicar, cambiar el orden, en fin, puede modificar las preguntas, siempre en el entendido que es dentro del objetivo de la investigación. Y eso, bueno, tiene pros y contras, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero hemos de tener en consideración que si lo que queremos es que todo el mundo responda a un mismo marco de preguntas, pues será un cuestionario lo que tendremos que aplicar. Y otro aspecto a tener en consideración a la hora de decidir aplicar un cuestionario es que en nuestro estudio no necesitemos saber la historia completa de un fenómeno. Cuando me refiero a la historia completa, me refiero a una vertiente más narrativa de un fenómeno, a una vertiente, como si dijéramos, más interpretativa de un fenómeno, que en ocasiones, en ciertos estudios, puede ser necesario conocer, pero que en un cuestionario lo que vamos a hacer es como una muestra de ese fenómeno, vamos a seleccionar unas preguntas, porque el cuestionario no puede ser eterno. Entonces, mediante esa muestra de preguntas, lo que vamos a hacer... Buenos días. Lo que vamos a hacer es una visión fragmentada de ese fenómeno. Entonces, justamente uno de los pasos que veremos en este taller es cómo tener una visión lo más representativa de ese fenómeno, una selección de aspectos a analizar
de ese fenómeno que sea lo más representativa del fenómeno que queremos describir o estudiar o analizar. Bien, pasamos a otro pequeño bloque introductorio, que serían, una vez estamos decidiendo que queremos utilizar un cuestionario, hemos de tener presente unos supuestos que deben cumplir, sobre todo las personas que van a responder ese cuestionario. Porque a través de las experiencias pues se sabe que las personas que responden a un cuestionario tienen unos condicionantes. Primero, un supuesto que hemos de tener en consideración es que las personas que van a responder ese cuestionario tienen la información que les vamos a solicitar. Y eso no es tan obvio como parece a primera vista, sino que en muchas ocasiones cuando nosotros empezamos a inventarnos un cuestionario nos gustaría saber muchas cosas de un fenómeno y por eso vamos a preguntar a las personas, pero se nos olvida que no todo el mundo que participa en ese fenómeno tiene la información para responder nuestras cuestiones de investigación. Seguramente habrá diversos subcolectivos dentro de esa población que tendrán una perspectiva de la realidad, otras personas que tendrán o que controlarán cierta información, otras personas que a lo mejor quizá ni siquiera les interese cierta información de ese fenómeno y por lo tanto nosotros tenemos que apuntar muy bien, conocer muy bien las personas que van a responder el cuestionario para saber de qué información disponen. Y no solo disponen o se imaginan, sino que disponen con cierta fiabilidad de esa información. Otro supuesto que tenemos que tener en cuenta es que van a responder con sinceridad. Esta cuestión ya se sabe que no siempre ocurre. Veremos a lo largo del taller algunas estrategias para ver hasta qué punto están siendo sinceros, pero si en nuestra investigación, por el tema que sea o por la naturaleza de las personas que van a responder, ya sospechamos que, por el motivo que sea, va a ser difícil que sean sinceros, pues quizá un cuestionario no es el único o el mejor instrumento a aplicar. Y otro aspecto a tener en cuenta es que las personas cuando lean las preguntas las van a responder en función de nuestro objetivo de investigación. Eso tampoco ocurre muy habitualmente porque a pesar de que nosotros les expliquemos brevemente cuál es nuestro estudio, nuestra investigación, el marco de nuestra investigación, que a veces eso no se suele explicar tampoco demasiado para no condicionar las respuestas, pero a veces la persona cuando responde, como no sabe por qué o de dónde emerge esa pregunta, puede responder desde una perspectiva que totalmente inesperada y que no sea coherente con nuestra investigación. Por tanto, todo esto hay que vigilarlo con las estrategias que veremos en el taller. Iremos viendo cómo podemos ir fundamentando estos supuestos, pero que hay que tenerlo en cuenta. Un pequeño avance de estas soluciones, entre comillas, para resolver estas cuestiones que acabo de explicar, sería una estrategia para mí fundamental y que recomiendo muchísimo, que sería hacer un estudio piloto de nuestra primera versión de un cuestionario. Allí, en ese momento, en esa estrategia, se detectan muchos problemas que tiene este cuestionario técnicamente y algunos de estos supuestos podemos llegar a comprobar hasta qué punto se están cumpliendo nuestros supuestos. Otras estrategias que no siempre se recurre a ellas, pero bueno, son bastante habituales, es en un mismo cuestionario incluir dos preguntas bastante similares, pero redactadas diferente, pero que estén preguntando lo mismo. Dos preguntas no una continuación de la otra, sino distanciadas en el cuestionario, para ver hasta qué punto la persona está respondiendo, pensando, razonando y de acuerdo a su opinión. Esta estrategia es un poco delicada en el sentido de que, por dos motivos. Primero, porque
es muy habitual que cuando diseñamos un cuestionario nos salga redactar muchas preguntas, queremos saberlo casi todo en nuestras investigaciones, y si encima vamos duplicando alguna pregunta, pues todavía se va extendiendo más el cuestionario con lo pesado que se va haciendo para la persona que responde. Y otro aspecto relacionado con esto de la duplicación de preguntas es que si la persona que responde lo detecta, pues genera como un poco de imagen de que estamos desconfiando de esa persona y por tanto puede generar un poco de una actitud un poco negativa para responder al resto de preguntas. Por tanto, tienen que ser preguntas, como decía antes, similares, pero que pueden aportar algún matiz diferente. ¿De acuerdo? Esto, si queréis, luego podemos hacer alguna práctica para ver lo complicado que es. Otra estrategia que sí que es muy recomendable es la de aplicar diversas estrategias de obtención de información. ¿Vale? O sea, no confiar exclusivamente en la información obtenida en un cuestionario para llegar a nuestras conclusiones en la investigación. El cuestionario, como cualquier técnica de obtención de información, tiene sus ventajas y sus inconvenientes y, por tanto, solo nos va a aportar una cierta mirada de ese fenómeno. ¿Vale? Como sabemos que las personas no siempre son un 100% sinceras, como sabemos que las personas no siempre entienden al 100% las preguntas igual que nosotros las hemos planteado, pues para llegar a las conclusiones teníamos que, lo que llamamos técnicamente, triangular nuestras primeras interpretaciones de un cuestionario con alguna otra técnica, la entrevista, la observación, grupos de discusión, en fin, lo que sea, para complementar, triangular, confirmar nuestras primeras conclusiones. Y otra manera de triangular la información sería, si por los motivos que sea solo podemos utilizar un cuestionario, sería aplicar el cuestionario a diversos colectivos de esa población, para ver qué responden, por ejemplo, los usuarios de un determinado servicio y qué responden las personas que gestionan ese servicio y qué responden las personas que trabajan para ese servicio. Entonces, teniendo esta mirada triple sobre un mismo fenómeno, podemos acabar de ajustar estas pequeñas deficiencias que podemos encontrar en la aplicación de un cuestionario. Bien, y hasta aquí era la primera fase de este taller que quería compartir con vosotros. Si os parece, pasamos a lo que sería a continuación del taller.